Bueno, nosotros estábamos en el grupo de contrato de suministro. Marcamos con los chicos que es un contrato entre un proveedor que se encarga de suministrar bienes y servicios, o bienes o servicios en forma periódica y continuada, y el suministrado a pagar un precio por cada entrega o grupo de ellas, digamos. Esto se relaciona con el principio informante de buena fe, porque una de las características que tiene este contrato de suministro es que tiene que ser justamente en forma periódica y continua, para el suministrado poder ofrecer también sus servicios, digamos. O sea que si el suministrante, las partes del contrato de suministro es el suministrante y el suministrado, ¿no? Esas son las partes. Si hay algo que caracteriza a este contrato es que el proveedor tiene que, si va a cancelar el tipo de entregas, tiene que avisarlo con anticipación. Por eso lo relaciono con el concepto, con el principio de buena fe. ¿Por qué? Porque si no le avisas con anticipación al suministrante, ese suministrante no va a poder llevar a cabo su tarea, digamos. ¿Y cuál te parece que es la finalidad y la utilidad, Luis, o alguien del grupo? ¿Cuál es la finalidad y la utilidad de este contrato? Juan Pablo, si querés hablar. Juan Pablo. ¿O alguien? Hola, acá estoy. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo va? Bueno, como bien dijo el compañero, el objeto es la continuidad de suministrar el producto. O sea, un ejemplo sería, como hablábamos hace un rato, un restaurante, por ejemplo, como Kentucky, en Palermo, contrata a Coca-Cola por la cantidad de, un ejemplo de consumo mensual de 1000 botellas de Coca-Cola. Entonces, mantiene ese consumo de 1000 botellas de Coca-Cola todos los meses, por una periodicidad, por cierto monto, arreglado entre las partes. Este contrato se mantiene mientras haya, como decía el compañero, buena fe entre las partes. Si Kentucky consigue otra oferta de otra empresa, de la competidora, por ejemplo, que es Pepsi, rescinde el contrato con Coca-Cola y contrataría a Pepsi. Sería eso. Es lo que entendí, por ejemplo. Muy bien, sí, o sea, es muy bueno el ejemplo, y en esto para que tengan en cuenta, ¿no? También para el resto que quizás no lo leyó o no lo vio. El suministro es un primo hermano, por así decirlo, de la compraventa. O sea, podría asemejarse a muchas compraventas seguidas, ¿no? En la que recibo algo y a cambio me comprometo a pagar un precio. Pero ¿cuál es la diferencia? Un poco relacionada con el principio de buena fe y un poco relacionado con el principio de celeridad en los negocios. En estos contratos, como decía Juan Pablo, parten de, o sea, la buena fe en la confianza, y dice, o sea, Kentucky celebra un contrato con Coca-Cola, por el cual se compromete Coca-Cola, o el distribuidor y de la logística que sea, a entregarle determinada cantidad de litros. Eso le asegura a Kentucky un aprovisionamiento, por eso se llama de suministro o de aprovisionamiento. Le asegura que siempre va a tener la bebida suficiente de gaseosa para poder atender a la demanda. A su vez, la entrega se hace en función de la demanda, o sea, se puede establecer un mínimo, pueden establecerse pisos mínimos y máximos, es decir, Coca-Cola le exige que al menos le compre 1000 litros. Imagínense ahora con toda esta situación de la pandemia, cuántos restaurantes que seguramente tenían pisos mínimos se vieron complicados de cumplirlo al tener los locales cerrados. También, y por otro lado, a su vez también Kentucky le puede pedir más en función de la necesidad. O sea, el proveedor del bien, el suministrante, asume una obligación de acuerdo con lo que hayan pactado. O sea, pueden ser que fijen cantidad determinada de litros o demás. Lo que es importante en esto es ese principio de confianza que existe entre las partes y que hace que sea más ágil y que prime la celeridad en los negocios, porque no van a acelerar un contrato de compraventa cada vez, sino que probablemente van a hacer cuentas a fin de mes, como una cuenta corriente, o van a establecer un sistema de pago que sea más ágil. Y a su vez también hay una gran confianza. Bueno, Juan Pablo ponía el ejemplo de una pizzería, pero uno dice de repente un kiosquito, un almacén que acaba de abrir, y que viene un proveedor de gaseosa, la que sea, y le dice, mira, necesito gaseosa, voy a necesitar tantos litros. El contrato de suministro le permite recibir la cantidad de litros sin tener que desembolsar grandes sumas de dinero.
¿sí? Sino que el suministrante asume un riesgo, pero también se asegura la colocación del producto. Profe. Florencia, te hago una consulta ahí. ¿Cuándo es eso? ¿No sería parte tipo de concesión que el suministrante le da en concesión cierta cantidad de litros a vender para poder luego completar el contrato que solicita No, el lo que kiosquito? pasa es que, ¿sabes qué? Una cosa, Juan Pablo, la concesión, así como la estás usando vos ahora, esa palabra, es más del uso común, de lo que sabemos de me lo dio en concesión, pero en realidad, si leemos la normativa del contrato de concesión, vemos que difiere la regulación normativa de lo que entiende la ley por concesión de lo que nosotros conocemos por concesión. Okay. Hay muchos contratos que cuando los veamos vamos a ver que son similares, ¿sí? Pero tienen regulaciones o notas características, por eso nos parecía interesante ver lo que ustedes digan las notas más relevantes, porque van a ver que hay muchos que cuando los vayamos charlando, los vamos a reconocer similares, vamos a ver sus similitudes. Pero en ese caso, Juan Pablo, la palabra concesión está siendo usada no como propio del contrato de concesión, sino más por el uso común, aunque pueden tener muchas notas en común entre uno y otro. Tengo Bien, una pregunta. sí. El caso del suministro. Sí. Hola. Sí, sí. Sí, Ángela. Si no se cumple con el piso ese, Sí. a dar, por ejemplo, en este caso de pandemia, como usted dijo, y que hoy tengo que pedir muchísimo menos, ¿qué pasa con ese tipo de contrato? Bueno, ahí es donde puede llegar a configurar una cláusula de rescisión del contrato, sin culpa, quizás algún esfuerzo compartido. Yo creo que ahora con toda esta situación, por ejemplo, de la pandemia, va a haber muchos contratos a revisarse. Va a haber muchos contratos que probablemente se terminaron, puede haber un contrato, se extinguieron de una manera anormal por imposibilidad de cumplimiento y hay que ver los daños y perjuicios, porque obviamente la que le entregó le va a reclamar el pago y la otra le va a decir, mirá, no tenía quien venderle eso que me diste, te lo devuelvo. Sí, eso ya entra en la etapa de revisión, pero en principio, para que no nos queden así dudas, pueden constituir una cláusula de rescisión o de resolución del contrato, la falta de cumplimiento de los pisos mínimos, como también del otro lado la falta de pago del precio. Y además también tengan en cuenta que no siempre va a haber pisos mínimos. Es una nota de color de la mayoría de los contratos de suministro que haya pisos mínimos, sobre todo entre marcas o empresas importantes como Coca-Cola. Coca-Cola no te va a vender 10 botellas de Coca-Cola mensuales porque no le conviene. Pero no todos los contratos de suministro, quizás entre empresas más pequeñas, haya pisos, sino que, digamos, haya, digamos, una cantidad fijada por la habitualidad, normalmente me pedís tanto, o por la necesidad, como decía Florencia al principio. Exacto. Vamos al contrato de leasing, que hoy tenemos los tiempos cronometrados. Bueno, ¿Quién vio contrato de leasing? No, yo no vi nada. Se quedó ciega, Ángela. Contrato de leasing. Hasta ahí no llegué. Profe, nosotros vimos leasing y hasta donde llegamos. Y, muy bien, ¿hasta dónde llegaron? Los escuchamos. Claro, en realidad, estuvimos buscando un toque y vimos que en principio, como nos dijo identifique el objeto y su finalidad. Pusimos que el objeto es un convenio con la finalidad de otorgar financiamiento, entregando la tenencia de un bien contra el pago de un canon con opción a compra. Perfecto. Perfecto. ¿Cuál es la finalidad en eso para una empresa? ¿Cuál es el beneficio que tiene? En lo que acaba de decir Damián, o sea, ¿qué beneficio extraemos? Que la empresa puede hacerse de un bien sin necesidad de desembolsar la suma de dinero que ese bien costaría, sino que obtiene una financiación a cambio de ese bien y pago del canon mediante más la diferencia de la opción de compra puede adquirir el bien. A veces, por ejemplo, los camiones, las grandes empresas de camiones también trabajan de esta manera. Hay otros casos más. Después la pregunta dice, identifica las partes. Las partes que intervienen en un leasing son el arrendador o dador y el arrendatario o tomador. ¿Está bien? El arrendador o dador y el tomador, dijiste, perdón, no escuché. Y el arrendatario o tomador. No sé si está bien. El dador va, sí, también interviene, perdón, como que se me corta, no sé si es a mí. Está bien, el arrendador o dador
y el arrendatario o tomador. Esas son las Perfecto. fases. Ya Muy son bien. dos, pero están con sus respectivos sinónimos, ¿no? Sí, y también, bueno, la persona a la que se le compre el bien, que igual no forma parte necesaria del contrato. Okay. Piensen que en esto también como ejemplos, porque está bien lo que dice Damián de camiones, pero a veces es muy útil, no sé si en el material bibliográfico está puesto, para las empresas de tecnología, por ejemplo, les permite tener constantemente actualizado, no sé, una empresa informática, estar constantemente cambiando las computadoras sin necesidad de adquirirlas, de desembolsarlas, y una vez que ya pasa el tiempo de vida útil o se encuentran otra con mejores prestaciones, las cambian. ¿Sí? No Las solo empresas Los de taxi, software. las para empresas de compras. taxi, las ambulancias también, en donde rompe por 3 años, lo usan y después van y le pagan con el mismo producto, le pagan a las empresas. Tal O sea, cual. Sí, sale por todo. la misma Tal camioneta y le pagan de la manera. Por Sí, eso es una de un las más contrato que tiene comunes. mucha utilidad para la empresa, porque le permite esto adquirir, y a su vez también no quedarse con bienes que no le sirven. Porque, por ejemplo, en el caso de las ambulancias, tiene una vida útil. Ya después esa vida útil no le sirve para ambulancia, puede servir para otra cosa, para distribuir las bebidas del suministro anterior. Okay. Bien, vamos entonces con contrato de factoraje. Menos que menos. ¿Quién tenía factoraje? ¿Quién tenía factoraje? Nosotras. Muy bien, Tatiana. Yo también. ¿Cuáles son las partes que intervienen en el factoraje? El factor y el factoraje. Y el factoriado. Factoreado. Factoriado. Bien. ¿Y cuáles son las notas? ¿Cuál es el objeto y la finalidad del factoraje? Ahí, Diana. Sí. El objeto es la realización de las operaciones de gestión de cobro de créditos o anticipo de fondos sobre los mismos. Exacto. Muy bien, si entendiéramos esas palabras así tan ordenaditas que acaba de decir Daniel, pero perfecto. O sea, se lo llama también factoring. O sea, ¿qué es lo que permite? Claro, la habíamos encontrado, estábamos mareadas porque encontrábamos dos nombres y decíamos, no sabíamos si es lo mismo o no. Sí. ¿Factoraje o factoring? ¿Y qué es lo que le Claro. permite entonces al empresario? O sea, es muy importante para el comerciante o empresario, porque ¿qué le permite? Como dice Diana, Los realizar créditos esos de- créditos que tiene. ¿Qué quiere decir Claro. eso? Volverlos líquidos, o sea, le permite a una empresa que se va a dedicar a cobrar, ¿sí? Pero va a comprar esas facturas pagándole un valor inferior, pero pagándoselo con ganancias líquidas. Entonces le permite al Es un contrato de financiamiento, es una especie de es un contrato de financiamiento, porque es una forma de que ingrese líquido a una empresa antes de que esos títulos estén para cobrarse, títulos, facturas, créditos. Entonces, exacto. ¿Cómo se llama? El La empresa factoriado. que es titular de los títulos, el factorado, cede esos títulos o créditos a cambio digamos, de efectivo líquido del momento que puede, digamos, insertar en su proceso productivo. Sí, para unirlo, por ejemplo, ahora que Luisa está levantando la mano, para unirlo con el ejemplo del grupo de suministro, podríamos decir que ese proveedor de bebidas, imagínense que ve que el comercio que le tiene que pagar no va a poder y tiene una factura que vence a 30 o 60 días. Entonces, ¿qué hace? O sea, la realiza, la vende, cobra menos de lo que hubiera correspondido, pero obtiene inmediatamente el dinero de esa factura, obviamente con un descuento. Profe, un ejemplo de esto no es cuando hay estudios jurídicos que se ocupan de las deudas incobrables. Sí, eso es más gestión de cobro. O sea, esto es ya la compra a través de lo que permite, de lo que permite la misma factura, pero son similares. Eso sea, profe, de cobro. O sea, hay que ver cómo lo arreglan. No podemos decir en general porque hay que ver qué comprende el contrato. Podría ser que sea a través de un contrato de factoring. Pero sí, el contrato de factoring es pagarle el valor de la factura con un descuento. Luis. Sí, quería preguntarle algo parecido a lo de Mariana, si
este contrato lo utilizan las empresas que hacen este tipo de cobranzas, o por ejemplo, las empresas de tarjetas comerciales, cuando ya no pueden cobrar los créditos y lo envían a un estudio jurídico, Sí, digamos. o sea, el requisito es que sea un título, o sea, la presencia de la factura ejecutable. Pero el tema es que en el caso de gestión que están diciendo también puede ocurrir que se comprometa, que el objeto sea cobrarle a los deudores incobrables y cobrar luego de recibido el dinero un porcentaje por la prestación de ese servicio. Así que el precio que gana la empresa gestora sea un porcentaje de lo que hubiera recuperado. Entonces, en ese caso no sería factoring. El factoring implica adelantar ese saldo. ¿Sí? Vamos al siguiente. Eso sería solamente una gestión de cobros, porque no hay un cambio de titularidad del crédito, no hay una cesión de crédito. Digamos, Claro. en el factoraje, el factoriado se desprende de su crédito y recibe a cambio líquido, digamos, al presente para poder inyectar en su comercio. Exacto. Vamos entonces a agencia. ¿Quién tenía agencia? Pedro. Acá estoy, profe, no sé si me escuchan Sí. porque no anda bien el micrófono de una compu que me prestaron. Ahí te escuchamos, Mirta. Bueno, ¿cómo le va, profesora? Muy bien. Bueno, qué suerte, yo renegando con lo que me prestaron, pero bueno, hay que agradecer. Yo lo que tengo sobre contrato de agencia es que las partes que la intervienen es la agencia, el agente y el empresario. El Se lo conoce agente, también como preponente. ¿eh? Se lo conoce también como preponente. Sí, empresario o preponente. El agente es el promotor, es el que promociona. En este caso, nosotros habíamos elegido en primer lugar una agencia de venta de autos, pero usted nos dijo que podíamos cambiarlo y lo pasamos a una agencia de viajes. Y el agente lo que hace es, actúa como promotor. Él lo que hace es promover la venta de pasajes en este caso. Serían los pasajes con paquetes turísticos, con excursiones, todo lo que abarca dentro de un pasaje cuando uno compra para hacer un viaje, por ejemplo, de vacaciones, donde viene todo incluido, el paquete completo. Exacto. Y una característica, Mirta, es que él, digamos, no asume el riesgo después de la realización del viaje. Esto sin perjuicio a lo que vamos a ver en consumidor, sí. Pero... Y eso es lo que tengo yo acá, de que el agente no asume la responsabilidad de lo que pueda pasar. Exacto. No sé si me expresé y lo que bien. le permite como finalidad económica, o sea, como decía Mirta un poco, ampliar el rango. Yo como objeto lo que tengo es que la empresa, la finalidad, el objeto de la empresa, en este caso es crecer económicamente como empresa y cumplir con todo lo que le ofrece a los turistas, con el viaje, que sea placentero, que viajen cómodamente, que tenga todo lo que ellos ofrecen al momento de que la gente compra. Yo si compro un pasaje para irme de vacaciones y me ofrece con todo un paquete turístico, lo que yo quiero es pagar algo y que ellos me brinden por lo que yo pagué. Porque... Está bien, Mirta, pero no siempre está bien que vos lo representes, perdón, ¿qué tal? Sería la creación. Pero perdón que le quiero aclarar algo a Mirta, porque como vamos a ir pasando los contratos y ustedes después van a tener que sentarse a diferenciar y distinguir cada uno, vos estás hablando puntualmente del agente de viaje, sí. Pero la gente no siempre está a cargo de todo el seguimiento del contrato. Muchas veces el agente simplemente es un agente oficial que vende o comercializa los productos en nombre de otro y sí. Tiene la intermediación solamente, que es lo clave de la agencia. Esto no es para dar nosotros o adelantarlo, pero sí cuando los estudien y los distingan, es importante que ustedes puedan distinguir, por ejemplo, una agencia de una concesión. Sí. En donde también hay representación en el territorio. Pero puntualmente por lo que vos decías, yo contrato una agencia y quiero que todo el viaje... A veces no, a veces voy a la agencia a buscar simplemente esa marca o servicio del proveedor. Claro, nosotros habíamos puesto en el grupo como un ejemplo de las agencias de viaje que hay en todas las ciudades.
todos conocemos en donde vivimos una agencia donde se ofrece varios paquetes turísticos por combo separado, y lo único que hacemos ahí es ir y adquirir ese paquete. Pues la empresa es responsable de que el viaje salga bien, de cómo se da el viaje, qué Sí, la empresa consecuencias. prestadora, ¿no? Exacto. Y ahí ustedes lo ven como ejemplo los combos o paquetes, pero también vieron que cada vez es más habitual las agencias que venden de repente el ticket del ómnibus para viajar a alguna provincia, ni siquiera todo un combo cerrado. Sí, sino que lo que busca es acercar al cliente los servicios que ofrecen varias empresas, no necesariamente tiene un pacto de exclusividad la agencia. También se habló de todo eso, también se habló de que cuando es en el caso de ómnibus, se ofrece varias, como decimos, empresas de viaje, por ejemplo, Ruta Atlántica, hay varias, no es una exclusividad. Exacto. Muy bien. Y ahora entonces el de concesión, que yo les dije que no se fueran para una concesionaria las de agencia, aunque Profe, la hay nota algunas típica. agencias que venden autos que se vinculan con contrato de agencia, pero si no, las iba a confundir. Por eso les sugerí ir hacia el turismo, ya que no podemos viajar físicamente. La nota Contrato de típica ahí era la concesión. exclusividad. ¿Qué? La nota típica. ¿verdad? La nota típica de la agencia, Sí, la exclusividad sería. la exclusividad sí es que está pactada exclusividad, pero básicamente vos cuando expliques el labor de el contrato de agencia vas a tener que explicar la tarea del agente y cuál es el servicio, por decirlo de algún lado, que presta hacia los destinatarios de los productos o servicios y del productor o vendedor de esos productos o servicios, ¿no? Y el ejemplo que están trabajando está bien, la gente de viajes, también puede ser un agente de comercio que a veces venden determinadas marcas o productos a través de una agencia, las agencias de celulares, hay un montón de ejemplos en donde ustedes van a ver simplemente que hay esta intermediación y esta apuesta, el riesgo de la gente es que pone un comercio, por decirlo de alguna manera, o un lugar, y su empresa está destinada justamente a comercializar, vendiendo, prestando servicios para otro comerciante. Y relacionado, perdón, como nota Claro. característica, un poco lo que preguntaba Ángela en el chat con relación a si es un intermediario, o sea, es independiente, esa es una nota característica de la gente. También. El agente no concluye el negocio, o sea, en ese sentido, el uso de la palabra intermediario, él no concluye el negocio, sino que acerca a las partes. Lo que yo tengo es que no adquiere la propiedad del objeto distribuido. En cambio, en el concesionario es un distribuidor indirecto porque adquiere la propiedad de lo distribuido. Claro. Muy bien, ¿y concesión entonces? Bueno, hola profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, No sé Belén. si me escuchan. Hola, Belén. Se escucha, se escucha. Bueno, buenísimo. Bueno, nosotros pusimos la definición que está dada por el artículo 1502 del Código, pero encontré una que estaba mejor explicada, que está más entendible. Contrato de concesión es aquella convención por la cual un comerciante denominado, es aquella convención por la cual, ¿ahora me escuchan? Sí, perfecto. Es aquella convención por la cual un comerciante denominado concesionario pone su empresa de distribución al servicio de un comerciante o industrial denominado concedente, para asegurar exclusivamente sobre un territorio determinado por un tiempo limitado y bajo la vigilancia del concedente la distribución de los productos que se le ha concedido el monopolio de reventa. Las partes son, en cuanto a las partes, son el concedente y el concesionario. También pusimos el artículo 1503 que habla de la exclusividad, mercaderías. La concesión es exclusiva para ambas partes en el territorio o en zona de influencia determinados. El concedente no puede autorizar otra concesión en el mismo territorio o zona, y el concesionario no puede, por sí o por interpósita persona, ejercer actos propios de la concesión fuera Claro, de los eso límites. ahí, bueno, para decirlo así más con nuestras palabras, digamos, ahí cuando hubieran pactado, que suelen estar en estos contratos de concesión, esa exclusividad territorial y de venta, o sea, el concesionario tiene derecho
a que el concedente no venda otros productos, puede ser que esté incluido o no, que no venda otros productos de esa marca en esa misma zona, sino asegurarle un radio de actuación al concesionario, y a la inversa, el concesionario se compromete a no vender productos de otro proveedor, de otro concedente. Sí, puede jugar Profe, la exclusividad en ambos sentidos. nosotros finalidad que utilizamos el ejemplo de Fiat hacia una concesionaria Fiat, por ejemplo. Y en lo que es el territorio, es como que, por ejemplo, no puede haber otra agencia Fiat en José Cepaz, por ejemplo. Eso Claro, sería, exacto. Eso va a estar pactado, depende de cómo organicen las redes, pero esto no es tan simple, y es justamente nuestra materia distinguir un concesionario de una agencia, y uno por ahí va siempre al sector de los automotores, que es lo que más se utilizó, pero a veces para poder distinguir la concesión, podemos ir a la concesión de un restaurante o de un buffet dentro de determinado lugar, en donde se concede a una empresa el servicio de comedor, por ejemplo, y ustedes ahí no van a encontrar la nota como típica de la exclusividad, sino simplemente de la prestación de un servicio que el empresario se lo da a otro empresario que pone toda una organización a su disposición. Y justamente las características de la concesión es esta apuesta de una organización destinada a comercializar, ¿no? Como ustedes ven en la de los autos, que muchas veces incluso integran una red de concesionarios que actúan bajo determinadas normas, y ahí se van a mezclar un poco los conceptos, porque vamos a ver que también está la franquicia, pero sí es importante que ustedes puedan, cuando los expliquen, aportar elementos de cada una de estas características y ejemplos también, ¿no? Por eso les vamos tirando la de los autos, la concesión del comedor, para que vayan teniendo ejemplos y no caer siempre en el mismo. Consulta. Podría ser un ejemplo, un lavadero de autos que tiene un buffet, por ejemplo, y el buffet estaría dado concesión, digamos, ¿no? Exactamente. Exacto. Exactamente. En donde, y vos fíjate cómo lo distinguirías, a veces puede ser que vos tengas un local y lo alquiles, para lo que fuere, pero muchas veces vos dentro de tu servicio integral prestás la del bar, dentro de la estación de servicio, dentro del lavadero, y el bar le das la concesión a otro, exactamente, es muy buen ejemplo. O en las escuelas, en un colegio, o sea, un kioscos, kiosco escuela. dentro de un colegio. También el bar que ustedes tienen en la facultad está concesionado con algún otro régimen por el tema de cómo llegamos a esa concesión, en donde muchas veces hay un proceso de licitación, cuando estamos hablando del Estado, entonces el régimen de concesión administrativo tiene otras reglas, pero la concesión privada se utiliza para estas cuestiones. Sí, teniendo en cuenta como nota caracterizante esto, ¿no? Que a través del pago de una retribución lo que ofrece es poner a disposición su organización empresarial. El tema Aquí, de por ejemplo, nosotros... ¿En el caso de las agencias de colocación de trabajos? Sí, pero ahí vos me estás diciendo, me estás hablando justamente de una agencia, ¿no? Y que presta un servicio a cargo de profesionales y toma las entrevistas para otro, pero el servicio ahí vendría a ser de agencia, no de concesión. ¿Sería un intermediario entre la empresa? Depende de cómo sea, o sea, a veces... El trabajador y la empresa que quiere contratar su trabajo. Claro, la intermediación es una nota típica de todos estos contratos. Siempre hay intermediación y siempre hay extensión de la actividad un poco en el territorio, en otra área. Se roza y se vincula también con lo que vimos sobre agentes auxiliares, pero acá no hay una relación ni de subordinación, ni tampoco hay un acto que necesariamente está relacionado con otro, porque a veces la actividad de la agencia o de la concesión es esa actividad en sí misma. Pero son institutos que tienen sus relevancias y sus notas características, sobre todo a partir de que los tenemos regulados, en donde es más fácil identificar las notas típicas. Ustedes recién cuando les preguntábamos esto, no solamente lo tienen que poder ver con un ejemplo, sino a través de alguna definición. Por ejemplo, la palabra organización que está acá adentro, ¿no? Y organización nos apunta a la apuesta y organización de una empresa que nosotros estuvimos estudiando. ¿Entiendes? Y también a semejanza de, o sea, no lo distingue, pero a semejanza de la agencia, permite al concedente colocar sus productos. O sea, tienen, como decíamos, hay muchos que tienen notas similares, pero también teniendo cuidado que, como decíamos con el tema de dar un producto en concesión, tener cuidado de no confundir lo que es la regulación legal del contrato con el uso coloquial o habitual de la palabra. ¿Sí? Sino que sea... Incluso se puede usar habitualmente con el nombre y quizá un juez cuando interprete esto, un abogado o un asesor, le diga, no, ojo, acá estamos en presencia de una concesión porque
hay una organización en el territorio, en donde justamente había una expectativa también, porque los concesionarios que se organizan para brindar servicios o prestar o vender productos, comercializar, montan toda una estructura y hay toda una inversión detrás de la concesión, que a veces en la agencia no es la nota característica que lo representa. Exacto. Que existe también. Profe, hola, una pregunta. ¿Los colectivos y los servicios públicos, qué sería? ¿Qué contrato hacen? ¿Una concesión? ¿Hace la empresa No, para...? pero por eso, la concesión del derecho público, que está regulado también por el derecho administrativo y la vas a estudiar en su momento, se rige bajo otras normas. Tiene que ver justamente con la prestación de servicios del Estado a través de el propio Estado o a través de empresas. Entonces, cuando concesiona los servicios de transporte, cuando hay un servicio ahí que es esencial, hay todo otro régimen que no se aplica. Lógico que vas a encontrar un montón de cuestiones similares en la estructura. Por algo tienen el mismo nombre, ¿no? Porque el Estado les está dando justamente o concesionando la prestación. Acá siempre estamos dentro de la esfera privada. Sobre todo en esto, vinculándolo con lo que preguntaban sobre qué materia es disponible o no, cuando lo hablamos al principio de las clases, hay muchas normas que si se trata, por ejemplo, de una concesión de orden público, no van a poder disponerla a las partes libremente porque empiezan a jugar otros derechos en los que el Estado es parte o está interesado, ¿sí? Como el del transporte. Bien, vamos al último contrato de franquicia. ¿Quién tenía contrato de franquicia? Ángela, este sí lo sabés. Yo hablé con la chica de franquicia. Llegamos. ¿Cuál es el objeto y la finalidad de la franquicia? Dale, Dayana. Bien. Tenemos, la franquicia otorga el derecho a otro comerciante de explotar su marca de forma independiente, o sea, la explotación comercial a cambio de un canon locativo. Emblema, marca del... Después tenemos contrato de franquicia. El objeto es la transmisión del franquiciador al franquiciado de un modelo de empresa, de una forma de hacer y que ante la falta de regulación deberá estarse a la autonomía de la voluntad. Sí, pero bien. Yo creo que en el libro lo tienen todavía más sencillo. Sí, no igual, básicamente la franquicia es un acuerdo entre el franquiciador y el destinatario para explotar derechos. Del franquiciado, perdón, para explotar derechos, y tiene, bueno, elementos como el franquiciatario, el contrato y el know-how. Sí, o sea, en esto les conviene siempre, no sé de dónde buscaron para responder. Habíamos puesto, perdón, No le utilizaron un sistema aprobado ya. que en el libro solamente dice que el franquiciante y el franquiciado, que el franquiciante es el dador y el franquiciado es el tomador, digamos. No pusimos ni el contrato ni el, no sé eso de dónde lo habrán sacado las chicas. Perfecto. O sea, está el franquiciante y el franquiciado. ¿Cuál es la ventaja, o sea, en cuanto al objeto, lo que decíamos? Es también, por ejemplo, de un lado, la expansión del negocio a zonas geográficas. Esto Sin riesgo de pérdida. Y sin riesgo de pérdida del franquiciante. O sea, y el franquiciado, a su vez, ¿cuál es la ventaja que tiene? Que ya tiene una marca reconocida para poder distribuir. Exacto, ya un sistema aprobado, clientela que ya lo conoce, un saber hacer, ese know-how es ese saber hacer, a ver cómo se hacen estas hamburguesas, cómo... Tiene un paso ya hecho, diríamos. De explotar su marca. Con respecto a la franquicia, se traslada también lo que sería el secreto de producto, por ejemplo. Y podría incluirse. Ahí sí, como decía Dayana, es un contrato de derecho privado en el que pueden incluirse las notas que quieran. Ahí van a tener bastante en lo que, para poder negociarlo, incluirlo o dejarlo fuera. Suele trasladarse todo para que cuando uno vea esa franquicia, vea que la identidad de esa marca. Entonces, por ejemplo, si uno no transfiriera, no sé, un secreto de cómo se hace la pasta, y no pasa la receta, va a pasar exteriormente igual, pero no va a tener el mismo gusto, ¿no? O sea, suele incluir todo lo necesario para mantener esa identidad. Y del otro lado también se le suelen poner ciertas cláusulas que impiden, por ejemplo, que
ofrezcan otros productos o realicen modificaciones. La divulgación del know-how. Perdón, No, no, en la pero ahí hay venta- mucho, ahí se condice mucho con el de concesión. Por ejemplo, ponemos el ejemplo de los McDonald's. A McDonald's no le dan ninguna receta. A McDonald's le llevan las máquinas, le llevan las papas fritas, le llevan la hamburguesa y el pan. Sí, pero justamente la concesión y la franquicia se distinguen, porque no es lo mismo tener una franquicia que montar un concesionario. Y a veces los concesionarios tienen también contrato de franquicia dentro de la organización, ¿no? Porque también a veces, por ejemplo, si alguno fue a un concesionario de las marcas japonesas, también tienen todo un sistema de prestación del servicio, de cumplimiento de normas que tienen que ver más que ver con el contrato de franquicia. Y alguna cuestión ahí que alerta un poquito esto de la búsqueda en internet, ¿no? Y de conversar los términos. Siempre estos contratos los van a tener que encontrar en el código primero, porque nosotros los estamos estudiando ahora como contratos regulados, son contratos nominados. Antes eran atípicos, ya no lo son. Y la franquicia, por ejemplo, el carácter de franquiciador, no lo tienen en el código. Franquiciante y franquiciado, no es que en el libro esté y nosotros... En el libro lo que hubo fue una explicación de lo que está en el código. Y después, ¿no? Si se transmite la exclusividad o no, si el secreto... También ustedes dentro de la legislación del código, yo un poco lo repasaba como para ver si yo por ahí cuando escuchaba, digo, estaré por ahí mal, no estará esto en el libro. Está todo en el código, las obligaciones mínimas, qué es lo que 1513, el artículo en cuanto al 1513. plazo. Exacto. Y todos estos contratos, si ustedes ya van hasta por índice en el código, los van a encontrar regulados, y ustedes van a tener que comparar uno con el otro, como para decir, a ver, ¿qué es lo que no está acá? ¿Qué tipo de negocio es esto? Porque el laburo de ustedes el día de mañana va a consistir en esto justamente. Primero puede ser que ustedes tengan que asesorar. ¿Qué me conviene acá recomendarle que vaya? ¿A la franquicia o a la concesión? A ver, ¿y cuáles son las características? ¿Qué riesgo tengo en uno y qué riesgo tengo en el otro? La franquicia es más segura, pero también es cara, porque esta expectativa que se genera, este derecho a... Imagínense que abrió una franquicia antes de la pandemia, ¿no? Que esperaba un resultado determinado y de golpe se encuentra con que las expectativas le cerraban la posibilidad de que la gente vaya a los locales. Y vas a tener ahí un riesgo, y bueno, y todas las características que rodean este contrato, lo que hizo el legislador, que es un poco lo que recoge siempre el legislador comercial, acá particularmente el legislador mercantil, es ver cuáles son las notas típicas, los rasgos caracterizantes de este tipo de contratos. Y está en el código. Yo acá los invito a que no lo vean de otro lado. No, y está de hecho mucho más claro. O sea, en el libro lo que tienen es la posibilidad tienen ejemplos. O sea, leyendo el libro lo que les subimos al campus, que es la versión actualizada, van a encontrar ejemplos de jurisprudencia o ejemplos de la vía práctica. Ahí les dicen, por ejemplo, de franquicia, pone el supermercado día por ciento, bueno, no me acuerdo, hay algunos más. Que los ejemplos los pueden ayudar, pero el código es clarísimo. Es más, estos puntos que nosotros dijimos, el código le dice así, cuando empiezan las regulaciones, la regulación de cada contrato ponen partes intervinientes. Y de ahí, más claro que buscar en otro lado. Así que bueno. Profe, una pregunta. ¿El know-how es una condición o es un contrato dentro de la franquicia? Es otro contrato. ¿Se acuerdan dónde lo vimos el know-how antes de verlo ahora en franquicia? A ver si se acuerda. Negocios jurídicos. Sí. No. Lo vimos en otra unidad vimos antes. como Propiedad intelectual. La propiedad intelectual. Propiedad intelectual, en la bolilla de propiedad intelectual. Y antes. Antes. Transferencia de fondo de comercio. Claro, cuando hablamos de comercio. Y fíjense que el código habla justamente del sistema aprobado, ¿no? Que este know-how está dentro de lo que se denomina también este sistema aprobado, porque el know-how, el saber hacer, tiene que ver con este sistema que se puede acreditar cómo hacerlo, porque ¿cómo hago yo para explicarte cómo hacer la mejor torta del mundo si no te cuento cómo hacerla? No te va a salir. Vos mirá, yo te paso los ingredientes, estos son los ingredientes. No, te tengo que explicar cómo hacerlo. De hecho, la franquicia tiene todo un nivel de capacitación detrás del contrato que nosotros no lo vamos a encontrar. Claro. Tiene que explicar es un nivel de capacitación que es muy tiene específico. que pasar no dice, informe de
dice también que tiene que pasar informe de 2 años de cómo fue funcionando la marca para que la persona sepa dónde se mete. Claro, y esto no quiere decir solamente cuando el franquiciante decide abrir el juego, no está tan relacionado con el secreto. Si quisiera mantener el secreto, quizá lo que le impone a la franquicia es, mirá, determinados productos te los voy a dar yo, no te voy a decir en qué consisten o cómo los hago, yo te los voy a proveer. Y ahí hay una obligación también del franquiciante. Si te da la salsita esa que tiene un gusto especial, o lo que fuera, bueno, te la van a proveer, no te van a enseñar a hacerla. Pero también asumen esta obligación de provisión. Bueno, pero también del lado del franquiciado asume otras obligaciones, porque uno dice, no sé, yo siempre aprendí bastante con una amiga, trabajaba en la franquicia de Coffee Store, que es una empresa argentina, y cuando abrió acá en un local en San Miguel, me acuerdo que ella venía y me decía, le proveen todas las cosas de materia prima, digamos, las tortas, todo lo que venden, pero le tenían que enseñar desde cómo servir el café, cómo pararse, cómo atender a las personas, hay muchas cosas que hacen a la esencia de ese negocio. Más allá de que después el café y todo se lo provea. Como en Starbucks. Fíjense que en Starbucks te ponen el nombre en la... Fíjense, por ejemplo, en Starbucks, que te ponen el nombre en el cosito y te hacen una carita. Lo hacen en todos los Starbucks. No lo hacen en uno porque te incluso la obligación del franquiciado de mantenerlo. Muchas veces, si tienen algún amigo o conocido que haya emprendido algún negocio y a veces se le dicen, che, tendrías que abrir tu negocio en tal lugar. Y a veces no quieren dar la franquicia justamente porque una mala atención de la franquicia, un producto que salió feo y juega en contra de tu propio nombre también, ¿no? Entonces también por eso hay mucho cuidado en el cumplimiento de las normas sobre este sistema aprobado y desarrollado. Tenemos que ver la película de cómo se hace franquicia McDonald's como tarea. Es verdad, la habían recomendado, que está en Netflix. La dieron en el cable hace una semana, la de McDonald's. Es que en McDonald's también cuando empiezan los que crean a McDonald's empiezan con esto también, que ellos querían que se mantenga la esencia del primer negocio que es el que había puesto ellos. Y hoy ya no sé si preocupará tanto la esencia o que esté desarrollado por todos lados. Bueno, entonces, el objetivo de la primera parte de la clase era esto, ¿no? Distinguir los contratos entre empresas. Ustedes vienen trabajando con la parte de los contratos y nosotros, de acuerdo a lo que teníamos pautado, vamos a hablar un poquito, también en forma resumida, de 2 contratos específicos, el contrato de seguro y el contrato de tarjeta de crédito. Estoy inhabilitado para compartir pantalla, María Florencia, ¿me habilitarías? Claro que sí. ¿Empezamos con seguro o con tarjeta? ¿Cómo no, crees? con seguro. Perfecto. O con tarjeta. Bien. Voy a cerrar una grabación y empiezo otra para...